Bueno. Nada, en principio, muchas gracias por sumarse al taller, por nada, arrimarse a un espacio que va a intentar pensar en algunas coordenadas cercanas a Mark Fisher, tomando como punto de partida eh, una serie de textos literarios. Les cuento para quienes no suelen sumarse a los talleres cómo es un poco la dinámica. La idea es que Mil y yo vamos a presentar algunas hipótesis en la primera hora del encuentro y después la idea sería abrir la conversación y poder intercambiar sobre las lecturas, tanto de los textos literarios como del ensayo de Fisher que enviamos como lectura complementaria, pero sabemos también que, porque nos suele pasar que en talleres donde aparece el nombre de Fisher, también aparecen lecturas de realismo capitalista o de fantasmas de mi vida o de otros textos fisherianos, así que nada, hacia el lugar donde ustedes quieran llevar la conversación nos va a enriquecer. Em, el registro se envía entre mañana y pasado, lo mismo que los materiales de lectura para la segunda reunión, donde vamos a trabajar el pulp. Se pueden ir dejando si quieren como comentarios o líneas que les interesen en el chat, como para no olvidarse de que hay alguna pregunta por ahí. Y siempre se puede abrir la charla en cualquier momento, digamos, si estamos desarrollando alguna cuestión y les interesa abrir la charla o hacer una consulta, nosotros preferimos que se parezca lo más posible a una conversación que a una cosa más expositiva. Pero nada, eso, vamos a empezar presentando hipótesis. Mm, Hasta acá bien. Se nos ocurría con Mili que lo mejor que podíamos hacer para empezar a preguntarnos por el modernismo pulp era hacer una especie de brevísima introducción a qué es el realismo capitalista, de modo tal que podamos entender en qué lugar de la obra de Mark Fisher cae esta pregunta. Y para poder ir hacia ese lugar, vamos a pensar que el libro de Fisher, Realismo Capitalista, sostiene la hipótesis de que el clima cultural de nuestro tiempo no es solamente una serie de prácticas sociales, culturales, económicas, sino algo que él llama modelo de realidad. Y vamos a pensar que este modelo de realidad responde no solamente a lo que somos capaces de pensar y voy voy a tratar de cerrar, perdón, cierro micrófonos para que después el audio del... Bueno. Entonces decíamos que el modelo de realidad no solamente responde a lo que somos capaces de pensar en términos conscientes, sino que para Fisher incluso nuestra vida consciente, nuestra vida onírica, son colonizados, están siendo colonizados por el capital y por sus lógicas. Eh, él parte de una idea bastante pesimista, bastante distópica, que vamos a intentar abrir en este taller, que es la idea de que el momento en el que vivimos sufre de una especie de parálisis del pensamiento histórico. La parálisis del pensamiento histórico significa que, resumidos en estas frases a la que hemos vuelto más de una vez, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eso quiere decir que si otros momentos de la historia humana fueron capaces de pensar pasados radicalmente distintos al presente, también eran capaces de pensar futuros radicalmente distintos al presente. Y lo que empieza a suceder en esto que él define como realismo capitalista y que en realidad retoma de un teórico que se llama Frederick Jameson, es que se apaga, digamos, esta capacidad de la imaginación. En el caso de Jameson, esto es importante porque Jameson llama a la época en la que vivimos posmodernismo. Es decir, es un momento que viene después del momento modernista y la diferencia radical entre modernismo y posmodernismo, y ya nos vamos metiendo en tema, es básicamente la
imposibilidad de pensar futuros del posmodernismo. Más que de pensar futuros, la parálisis de pensamiento histórico. ¿Sí? Y entonces, esto tiene una serie de consecuencias en el ámbito de la cultura. La primera, tal vez la más sintomática, es que la, la cultura empieza a volverse incapaz de generar novedad. Es decir, en un mundo donde el pensamiento histórico está paralizado, es muy difícil que haya novedad porque es muy difícil hacerse la pregunta sobre cómo va a ser el arte del futuro. ¿Sí? La novedad para el modernismo dependió de la idea de que el arte previo, heredado, era algo a transformar y que el futuro iba a volver a transformar lo que nosotros le heredáramos como presente. Una vez que se rompe esa línea porque no hay un futuro distinto al presente, la idea de novedad empieza a verse en problemas. Un amigo de Mark Fisher, un teórico muy cercano, que es Simon Reynolds, llama a este movimiento, describe este movimiento como retromanía, ¿no? La idea de que las novedades de nuestro presente son más bien una especie de reconfiguración del pasado, ¿no? La especie de cultura vintage, donde lo nuevo es si volvemos a la década del 80 o la década del 70, o si, no sé, un ejemplo que se me ocurre ahora, digamos, es el boom de bandas de post-punk la post-pandemia que se dio en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, en La Plata, en lugares urbanos de Argentina, que tienen a chicos de 20 años produciendo una música que apareció en Manchester en los años 70, digamos. Y entonces ahí hay una especie de retromanía emocional, les diría, ¿no? O sea, como una especie de estado de ánimo muy ligado al post-punk, pero que no trae nada nuevo en términos formales. Bien. Entonces, para pasarle la palabra ya a Mili, voy a terminar de relacionar esto con una frase de Fukuyama, ¿no? Fukuyama decreta el fin de la historia en el comienzo de los años neoliberales. Y nosotros vamos a intentar pensar en este taller qué significó el fin de la historia, qué quería decir el fin de la historia, y qué quería decir el fin de la historia en términos artísticos, culturales, estéticos. Cómo nos imaginamos el fin de la historia en términos de la cultura. Para poder ver si el modernismo pulp es o no una salida potencial a ese laberinto. Así que bueno, le paso la palabra a Mili. Hola, queridos, ¿cómo andan? Bueno, un poco en línea de lo que introducía Juan, la propuesta para el tercer, para los tres encuentros, es un poco pensar esto que Fisher llama modernismo pulp, para referirse a una banda inglesa del post-punk que se llama The Fall. Nada, Juan les envió una partecita del ensayo, pero para reponer un poco por si no lo hubieran leído, donde también estamos haciendo una especie de definición y como acotación caprichosa sobre esto. No sé si caprichosa, creo que bien justificada y que esa es un poco la idea del taller, pero más bien nuestra de lo que elegimos leer como modernismo pulp y de pensar ese proyecto estético que Fischer lee en términos de una banda y de cómo esta banda toma elementos de una y otra corrientes para armar algo propio, que es distinto al punk, que es distinto al post-punk, que es distinto a la narrativa lírica de las bandas inglesas del siglo XX. Narrativa lírica es una buena oxímoron, pero em, simplemente para decir, la idea, el camino un poco que vamos a proponer es primero definir qué es el modernismo, después definir qué es el pulp y después juntar esas dos cosas en lo que nosotros encontramos actualmente como modernismo pulp, que por toda una serie de cosas que vamos a ver. Funciona esto, como hipótesis estética
contra, no sé si contra enteramente, pero dentro del realismo capitalista como contracara, como esfuerzo de esto, de posición opuesta. Un poco mi atacada entonces es empezar como viajando en el tiempo y definiendo un poco qué es el modernismo en términos literarios. Donde los textos que les enviamos a leer, que fueron un fragmento de la señora Dalloway y unos cuentos de Joyce y de Mansfield, nos parecían no los principales, pero sí representantes accesibles y a la vez bien cristalinos de qué es el modernismo literario en la tradición. Em, Dentro del ensayo de Memories para los Krakens de Fisher, él hablando de Fall habla que se puede comparar con a la música de Fall con el modernismo por su ambición, su inventiva lingüística y su innovación formal. Me parece que estos tres ejes son súper claros, o sea que Fisher logra en una frase definir un movimiento literario entero y que nos van a servir un poco eh, para pensar ese proyecto estético dentro de un contexto también. El modernismo como movimiento literario nace a principios del siglo XX, como entre los albores y la primera inmediatez post Primera Guerra Mundial, donde suceden un montón de cosas frente al cambio de siglo, o sea, como un montón de cosas en términos históricos, sociopolíticos, em, que tienen que ver fundamentalmente con la Gran Guerra, con el cambio de perspectiva que implica, como el cambio de subjetividad más bien, que implica la Gran Guerra para la subjetividad europea, que es la dominante, eh, que tiene que ver, en términos benjaminianos, con una experiencia tan brutal, tan diferente a todo lo conocido, tan diferente a cualquier idea anterior de guerra, más que nada por su capacidad de destrucción, que un poco vuelve la experiencia inenarrable. Frente a esto, Benjamin tiene un texto maravilloso que se llama Experiencia y Pobreza, em, donde lo que habla un poco es del mutismo como uno de los mayores síntomas de estrés postraumático en soldados veteranos de la Primera Guerra. Como la gente que vivió las trincheras es incapaz de narrar trincheras. Eh, pero, ¿qué pasa frente a esto? Saliendo de la experiencia más localizada de los soldados y pensándolo en términos globales, culturales, es que hay algo de que también tiene que ver quizás con, o sea, pensando el siglo XX y la Primera Guerra Mundial también como una consecuencia de las revoluciones industriales, de una aceleración en la producción, de una aceleración en los movimientos, de un éxodo hacia las ciudades, de toda una serie de máquinas que van construyendo lo que va a ser el capitalismo, que desarman la, la experiencia victoriana, digamos, la experiencia del siglo XIX, la voz del siglo XIX y el proyecto ético y estético del siglo XIX que tienen que ver con el realismo, con la vida hogareña, donde todo tiene sus excepciones, digamos. Pero la tradición o el canon del siglo XIX están, eso, más ordenados hacia una intimidad, hacia un tipo de novela que funciona puertas adentro, hacia la vida de las familias. O sea, la novela victoriana, como la conocemos, que abarca desde Jane Austen hasta Henry James, o sea, atravesada por un montón de aristas y de variantes diferentes, infinitas, más o menos ricas, pero donde algo de esa posibilidad de contar la vida a puertas adentro frente al horror y el horror a nivel global se interrumpe. O sea, se demuestra incapaz, como eso, discapacitado para dar cuenta de la totalidad. Entonces, ¿cómo se traduce esto a nivel literario? El realismo del siglo XIX, que es el realismo victoriano, ya no alcanza más. O sea,
la experiencia del siglo XX no puede ser narrada en su totalidad con los recursos del siglo XIX. El modernismo viene a oponerse a eso. O sea, el modernismo viene a tomar esa tradición y empezar poco a poco, con distintos procedimientos formales, a armar un nuevo tipo de subjetividad. Es un proyecto y un movimiento literario no exactamente en términos de escuela, o sea, porque también a principios del siglo XX aparecen cosas como el surrealismo, que se autopercibe surrealista y escribe un manifiesto y se, digamos, enarbola la bandera del surrealismo. El modernismo empieza como una criatura un poco más atomizada, necesaria también para esas cosas que después van a suceder a posteriori en el siglo XX, pero empieza eso, como a verse en la literatura continental, pero también en la literatura inglesa, pero también, no mucho más tarde, en la literatura norteamericana, sobre todo en la poesía, como en distintos campos literarios, esto. Inventiva lingüística, recursividad y ambición. Em, ¿Quiénes son las grandes figuras del modernismo? Dos las vamos a ver hoy, que son James Joyce y Virginia Woolf. Después está Catherine Mansfield, después está D.H. Lawrence, en cierta medida. En la poesía están los imagistas, o sea, Ezra Pound, T.S. Eliot, donde las características que me van a interesar y que me parece que Fisher quizás en esta frase no evoca, pero sí evoca pensando en The Fall, son esto. Con inventiva lingüística lo que yo pienso tiene que ver con una estructura de la lengua que ya no responde entera y exactamente a lo comunicacional. O sea, teniendo en cuenta esta idea de que la poesía es el único lenguaje no comunicacional, en el sentido que no está obligado a entregar su mensaje de forma transparente, digamos, pensaría lo lingüístico, o sea, la inventiva lingüística en el modernismo como esto, una forma de empezar a pensar la frase como una cosa un poco escurridiza, o sea, empezar a pensar los sintagmas y las formas de la escritura y de la lengua como eso, como algo que no siempre se parece a la claridad y la corrección. No tiene que ver exactamente con la complejidad, porque Henry James, por ejemplo, es un autor entre el realismo del siglo XIX y por momentos brotes un poco más modernistas, con frases muy difíciles, llenas de sintagmas infinitos y de subordinaciones, pero sigue manteniendo una posición realista. No tiene que ver exactamente con eso, con la complejidad, o sea, con la frase que es larga porque sí, pero sí tiene que ver con esto, con empezar a desarmar las estructuras predecibles. Eh, Ahí para mí aparecen dos cosas, creo que después Juan va a elaborar un poco más sobre esto, pero dos formas de trabajar con ese recurso que son, por un lado, el principio del siglo XX es la aparición de Freud, o sea, es la aparición del flujo de conciencia, de una forma de darle nombre y de empezar a pensar y meter adentro de cajones la no linealidad de los procesos de la mente, donde entonces ese flujo de conciencia empieza a aparecer como una estructura no cronológica de narración. Esto es algo que en La señora Dalloway está, que fundamentalmente está en el Ulises eh, del 22, donde la señora Dalloway del 25 viene a hacer una respuesta a esto. Juan va a elaborar sobre esto más. Eh, y por otro lado, lo que empieza a aparecer también es el lenguaje de la clase, o sea, lo que pensaríamos quizás como lunfardo, o como el habla de las clases populares, o como una forma de, digamos, entre comillas, serias, incorrecta de entablar una relación con el lenguaje, donde el orden gramatical no siempre es el correcto, porque la oralidad tiene otros apuros y otras preocupaciones, donde empieza a aparecer un vocabulario que no es el vocabulario elevado de la novela victoriana del siglo XIX, donde ahí, por ejemplo, Henry James sí es un autor enteramente victoriano y realista, que creo que peca incluso de pudor.
donde, bueno, me parece que esas cosas empiezan a inmiscuirse en la literatura para construir esto. Una lengua donde la realidad empieza a derramarse sobre la palabra misma, pensaría, donde algo de esto benjaminiano de pensar la lengua no alcanza para narrar lo que está sucediendo, desborda. Donde entonces nos encontramos con, y esta es la segunda cosa que creo que Fisher no dice en esa frase, pero sí trabaja mucho en el ensayo, como con ciertas estructuras míticas, o sea, donde el Ulises piensa en la Odisea, y ese tipo de procesos me parece que suceden en un montón de narraciones distintas del modernismo. Pound va a escribir pensando en la Divina Comedia, pero como pensando esto mítico también como una forma de volver a una especie de discursividad pre-realista, porque el mito tiene mucho que ver con lo fantástico, en cierta medida, con el folclore fantástico que constituye cada sociedad, donde se recupera eso y se mezcla con los nuevos recursos del habla, por ejemplo, el flujo de conciencia, por ejemplo, esto, el lenguaje de las clases obreras, para empezar a constituir, no constituir porque ya está constituida, pero a imprimir esta lengua nueva del siglo XX. Un poco para pensar esto, estuve releyendo a Erich Auerbach, que es un crítico literario del siglo XX, tiene un libro maravilloso que se llama Mímesis, donde lo que hace es pensar la representación de lo real en la literatura occidental, como en la historia de la literatura occidental, entonces va medio desde Homero hasta Virginia Woolf, pensando cómo funciona la realidad en el canon occidental. Eh, Donde me parece que tiene una frase para hablar, es un ensayito muy hermoso que se llama La Media Parda. eh, Puedo ver de mandárselos como material complementario para la semana que viene. No es una lectura obligatoria, es un capítulo medio larguito, pero la verdad que es hermoso. Si tienen tiempo y les interesa, podemos hacer ese esfuerzo por traerlo como material complementario. Pero bueno, tiene un parrafito en el que dice: en los años de la Primera Guerra y posguerra mundiales, una Europa rebosante de formas de vida y masas de ideas desequilibradas, insegura y preñada de presagios infaustos, algunos escritores sobresalientes por su instinto y su inteligencia encuentran un procedimiento que disgrega la realidad en reflejos de conciencias múltiples y de variadas significaciones. No es difícil de comprender el nacimiento del procedimiento en este momento preciso. Nada, me gusta un poco esto que trae Auerbach porque me parece, para empezar, muy benjaminiano, o sea, muy benjaminiano en la línea de experiencia y pobreza, de pensar como, bueno, en una Europa de repente llena de opiniones e ideas disgregadas y de modos de vida diferentes y como de sobreestímulo en cierta medida, aparece esta necesidad, o sea, esta imposibilidad en realidad, pero también en una Europa que tiene que ver, ya que estamos hablando de modernismo, con la modernidad, con las ciudades, con un imaginario nuevo que de repente entre el horror igual admite futuro, porque es la aparición de las máquinas de guerra como nunca antes las vimos, nada, la bomba, o sea, como toda una serie de avances tecnológicos que aparecen en nombre de la guerra, pero que al mismo tiempo se empiezan a proyectar en el imaginario de las ciudades, donde es eso, la velocidad y el movimiento aumentan, digamos. Em, Donde me parece que es eso, o sea, que hay algo del procedimiento, donde se trata de procedimientos que no son lineales, que son asincrónicos, que tienen que ver con la atomización de la atención y de los recursos, porque responden a la nueva forma que está tomando la subjetividad, donde repentinamente, o sea, no repentinamente, pero un poco sí, aparece con mucho poder la multiplicidad de experiencias en simultáneo. Em, entonces eso, un poco lo que me interesaba a mí traer, y le paso la palabra a Juan, es
pensar esto, ¿en qué contexto se da el modernismo y cuáles son los rasgos en común que hacen que estos textos sean textos modernistas? Bueno, mil gracias. Voy a retomar algunas cositas que dijo Mili. Primero, si quieren hacer algún comentario o pregunta sobre esta primera parte, es el momento, también lo podemos hacer después. Em, Mi idea es esta. Hay una pregunta que subyace a qué es el modernismo, que es la pregunta sobre qué es ser moderno. Y que ser moderno es algo que va a ser una pregunta más abierta en el sentido de que va a ocupar un periodo más largo en el tiempo y que si queremos podemos situar, eh, no sé, en términos culturales, en la aparición de los contractualistas, en términos políticos, a- los estados-nación volviéndose más sólidos, etcétera. Pero lo cierto es que hay un evento cultural que a mí me interesa en particular, que definiría qué es ser moderno, que tiene que ver con la aparición en el pensamiento de eso que llamamos historicismo. El historicismo no es algo que estuvo en el pensamiento siempre, para Jameson, sino que apareció en determinado punto histórico. Cuando Jameson piensa en esto, se va a agarrar de la tesis doctoral de Benjamin, que fue rechazada por la Escuela de Frankfurt, vamos a decirlo. Se llama El origen del Trauerspiel, esa tesis. El Trauerspiel es como si dijéramos el drama isabelino alemán. Y lo que Benjamin nota es que en el drama isabelino o en el Trauerspiel cambian los papas, cambian los reyes, cambian los príncipes, pero el sistema nunca se pone en duda. Lo que dice Benjamin es, hay cambio, pero no hay transformación. Hay cambio porque no hay, hay cambio, pero no hay transformación porque la transformación no se puede imaginar. Porque están dentro de una época que no puede imaginar sistemas sociales distintos al que viven. La aparición del historicismo es lo que abre la modernidad porque empieza a ser posible pensar transformaciones además de cambios. Ya no es solamente posible que cambie un rey, un emperador, un papa, sino que es posible que cambie el sistema social completo. Esto tiene, por supuesto, dos consecuencias. Por un lado, empezar a imaginar épocas pasadas radicalmente distintas al presente, y la segunda es imaginar futuros radicalmente distintos al presente. A eso le vamos a llamar historicismo. Y a eso le vamos a llamar ser moderno. Ser moderno significa participar del pensamiento histórico. ¿Cómo se ve esto en arte? Bueno, el arte empieza a pensarse a sí mismo como un campo que sufre transformaciones. Hay un arte previo radicalmente distinto al del presente y va a haber un arte del futuro radicalmente distinto al que hacemos ahora. Esto es lo que, digamos, se apaga para Jameson y para Fisher en el posmodernismo o en el realismo capitalista. Ahora bien, eh, recién Mili trajo una cosa que me parece sustancial, que es que al ser moderno hay que sumarle la idea de la experiencia contemporánea, ¿no? Hacia el inicio del siglo XX, Europa sufre una serie de transformaciones en términos políticos, en términos culturales, en términos económicos, que hacen que la experiencia cotidiana se vuelva sumamente compleja. Esto, pensado desde el campo del marxismo, no es para nada sorprendente porque el capital tiende a hacerse cada vez más abstracto y a hacerse cada vez más complejo en su reproducción. Entonces, y acá tenemos un problema, que es el gran problema que vamos a intentar pensar en el taller, es cómo un arte simple, o vamos a hacernos esta pregunta, ¿puede un arte técnicamente simple dar cuenta de un mundo social, económico y políticamente complejo? La respuesta no nos debería sorprender. Entonces, para Jameson, la complejidad del arte contemporáneo, la complejidad del modernismo, viene dada de la necesidad
de dar cuenta de la complejidad del mundo. No es de ningún modo un acto snob. O sea, no es una especie de arte de virtuosistas. No sé si hay algún fanática de Satriani, digamos, pero vieron que Satriani tiene una cosa del virtuosismo por sí mismo que parece muy poco interesante en términos musicales. Bueno, para Jameson, Satriani no es no sería un modernista. El arte modernista es aquel que intenta buscar técnicas adecuadas para dar cuenta del mundo. Y la complejidad va a estar puesta para Jameson en un lugar muy particular, que es lo que él llama el intento de reunir dos series inconmensurables. Por un lado, la experiencia individual, acá abrimos un paréntesis y ponemos conciencia, y las formas mucho más amplias del mundo social, natural e histórico. La pregunta del arte sería, ¿de qué modo la sociedad resuelve en el ámbito imaginario estas contradicciones que no se logran superar en el ámbito del mundo material? ¿Se ve? O sea, esto también lo ve muy bien Lukács, a pesar de todo. Para Lukács, el nacimiento de la novela está ligado al nunca, a la situación la situación irreconciliable entre conciencia individual y mundo objetivo. ¿Sí? Mientras el mundo objetivo se vaya volviendo cada vez más difícil, la conciencia individual va a estar cada vez más en problemas y, al menos en las lecturas de Jameson, el arte tendrá que buscar sus herramientas en lugares cada vez más inesperados. ¿Sí? Entonces, la historia técnica de la literatura o la historia técnica del arte en general es para Jameson no una serie de caprichos individuales o de descubrimientos individuales, sino la serie de intentos del arte para seguir dando cuenta del mundo en su complejidad, en la totalidad social, podríamos decir. Entonces, el modernismo, por supuesto, está parado sobre la acumulación técnica del siglo XIX, pero esas técnicas le son insuficientes. ¿Sí? La modernidad, desde otro enfoque, sería el momento en que la experiencia individual deja de coincidir con la experiencia social. Y acá el arte se ve tentado hacia dos caminos igualmente complicados para Jameson. O se puede aferrar a lo puramente existencial, a la verdad subjetiva, y corre así el riesgo de convertirse en observación psicológica, imposible de generalizar, porque es la historia de un solo individuo la que va a narrar. O intenta dominar la estructura objetiva del ámbito social, pero se convierte en conocimiento abstracto y no puede dar cuenta de experiencias concretas. La gran pregunta del modernismo es cómo narrar esta escisión. ¿Sí? Bueno, voy a darles un ejemplo. Yo veo caras un poco desconcertadas, otras más sonrientes. Me voy a hacer cargo de la propuesta y voy a dar un ejemplo que me parece que va a ser más claro. En el cuento clásico es el cuento que escribían Poe, por ejemplo, pero que también escribió Quiroga y que todavía escribe un montón de gente con mucha inteligencia. Pero ¿cuál es el juego del cuento clásico? Bueno, el cuento clásico, en el final del cuento clásico encontramos el sentido, ¿no? Uno lee Berenice y no sabe muy bien qué pasa. Hay un narrador que habla todo atolondrado, un narrador heredado del romanticismo que Poe usa con mucha inteligencia. Y en el final nos damos cuenta que en realidad no era la historia de un monomaníaco, sino que era la historia de una mujer que sufría catalepsia y es enterrada viva. Aparece el sentido, nos es revelado el sentido. Ahora bien, el cuento moderno, vamos a decirlo así, no podría entregar el sentido porque no cree que el sentido esté localizado. ¿Se ve? Es decir, el cuento moderno, el arte modernista, acusa a las formas heredadas de localizar demasiado el sentido. Dice, pero si yo
cuando camino por la ciudad y tengo un montón de interacciones sociales pequeñas y poco significativas, y cuando cambio de casa, porque ya no vivo siempre en la misma casa, y cambio de ciudad y migro, y yo no encuentro el sentido localizado. Entonces, la aparición del cuento que propone Chekhov por primera vez, y que después van a retomar Joyce y Catherine Menfield, y por eso lo traemos hoy, Chekhov es el primero en generar lo que Nabokov llamaba una amputación. Lo que amputa Nabokov del cuento clásico es el final, que es como decir, amputa la localización del sentido. Ustedes van a leer un cuento de Chekhov y van a decir, che, pero ¿por qué terminó acá? Si podría haber terminado un párrafo antes, dos párrafos después, o sea, no me cierra lo que dice. ¿Qué es lo que no cierra? No cierra el sentido. A la estructura cerrada del cuento romántico o del cuento clásico, Chekhov le amputa el final. ¿Qué está en juego finalmente en esa amputación? Que la pregunta, ¿qué es un evento? ¿Dónde empieza un evento? ¿Dónde termina un evento? El arte está cada vez en menos condiciones de responderla. ¿Sí? Voy a usar ejemplos de, bueno, uno se separa. ¿Cuándo empieza una separación? ¿Cuándo termina? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo nos emerge en nuestra vida particular el sentido de eso que vivimos? Entonces, ¿qué se nos aparece? El problema de la experiencia del mundo contemporáneo, que decíamos es un lío, se enfrenta a la literatura y a otras formas de arte que tienen formas artificiales de experiencia, pero que quieren dar cuenta de la experiencia del mundo. O sea, quieren parecerse a la experiencia del mundo. Si volvemos más compleja la experiencia del mundo, tenemos que buscar formas cada vez más complejas, formas artificiales cada vez más complejas. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? O sea, este fue el momento más concreto. Veníamos de algo muy abstracto, fuimos a un momento más concreto. Entonces, uno de los momentos que deben haber sido realmente impactantes eh, para el sujeto de de las primeras décadas del siglo XX es el momento donde aparecen las hipótesis de Freud, que dice que además no solamente es complejo el mundo exterior, sino que nuestro aparato psíquico ni siquiera nos pertenece plenamente, que somos hablados por el lenguaje, que tenemos pulsiones que desconocemos, que tenemos olvidos que encubren en realidad un significado que se presenta como síntoma. No, hoy justo en mi análisis decía, bueno, ¿cómo puede ser que uno a los 6 años haga algo y después termine siendo un fumador compulsivo, digamos, ¿no? O sea, esa línea entre el síntoma y la experiencia infantil no está dada en ningún lado. Entonces, en el año 1890, un psicólogo que se llama William James, y que es el hermano de Henry James, escribe Principios de Psicología. Y ahí por primera vez se habla de algo que se llama flujo de conciencia. Porque el tipo se da cuenta de algo que es bastante elemental, pero que hasta ese momento no había sido descrito, que no pensamos linealmente por bloques ordenados y coherentes, sino que el pensamiento es un lío. Él dice, no es nada unido, fluye. Un río o una corriente son las metáforas por las cuales se describe de forma más natural. Al hablar de esto más adelante, llamémosle la corriente de pensamiento, conciencia o vida subjetiva. Entonces, el flujo de conciencia, que aparece primero como descubrimiento científico antes que como eh, técnica literaria, es el intento, es el intento de describir los pensamientos como realmente aparecen en nuestra conciencia. El problema es que, claro, hasta ese momento el lenguaje de la literatura había sido el lenguaje de la conversación, que es un lenguaje comunicativo, o el lenguaje escrito, que es un lenguaje comunicativo. El problema que tiene el flujo de conciencia es que no es comunicativo. Si yo pienso él y ese pronombre refiere a mi padre, a mi mejor amigo o al kiosquero, no lo aclaro.
porque estoy pensando en él y puedo representarme quién es él. Ahora, si yo escribo esa frase en un relato, ¿cómo hace el lector para saber quién es él? Bueno, por contexto o no lo entiende plenamente, etcétera. Lo que va a hacer Joyce primero y después William Faulkner, Virginia Woolf eh, y otros, es escribir cómo se piensa. Escribir largos fragmentos como el pensamiento aparece en nuestra conciencia y no de un modo comunicativo. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, están buscando una técnica que, por supuesto, eleva la dificultad de la lectura, pero eleva la dificultad de la cultura en la medida que intentan dar cuenta de la relación entre conciencia individual y mundo. Voy a dar un ejemplo que tal vez conozcan, digamos, cuando Proust escribe la escena de la Magdalena, ¿no? Ese muchacho que moja la galletita en el té y el sabor de esa galletita mojada en té le trae un recuerdo de infancia que él creía perdido, ¿no? Tenemos ahí, se oponen dos cosas. En principio, el sabor, vamos a llamar objetivo, de la galletita mojada en té, y después la significación individual, personal, subjetiva, que ese sabor tiene para esa persona, ¿sí? Entonces la memoria involuntaria, igual que el flujo de conciencia, son intentos modernistas para dar cuenta de la complejidad de la relación entre conciencia y mundo, ¿sí? Hasta acá vamos más o menos bien. No veo preguntas en el chat, o sea, veo caras de desconcierto, pero tal vez un poco más sonrientes que hace un rato. Voy a darlas por buenas. Eh, Tengo una parte para pensar los premodernistas, porque por supuesto que esto no empieza de un día para el otro, pero voy a saltearme la parte de los premodernistas, que son gente que empezó a pensar que con las técnicas del siglo XIX no alcanzaban ya en el siglo XIX o a finales. Voy a dar nombres: Conrad, Flaubert, Henry James. Son personas que empiezan a pensar que las técnicas del siglo XIX no alcanzan. Henry James, sobre todo en sus novelas, en sus novelas breves. Pero voy a saltearme el asunto para volver al problema del cuento moderno y el cuento clásico, que me parece que nos va a dar una pista un poco mejor para leer los cuentos que tenemos previstos para hoy. Perdón, Juan, De- que te interrumpa, pero me parece que sí, había una pregunta de Matías ahí que aumentaba en el Sí, chat. ah, sí, no ahí quería va, interrumpir, estaba como tratando de identificar ahí el momento para preguntar. Sí, tengo es el momento. una pregunta, es sobre todo historiográfica, o sea, me quedó claro como la definición conceptual de que hay un quiebre, ¿no? Entre lo que es la conciencia individual y el mundo, ¿no? O la distancia que existe entre las palabras y la realidad. Pero, y me quedó claro también como eh, en la historización del modernismo que empieza a finales del 19. Sin embargo, estaba pensando que en Lukács, ¿no? Que justo lo mencionabas también como una de estos intelectuales que describe la incapacidad para dar cuenta del mundo, ¿no? Que hay como una especie de heterogeneidad incapturable. Que él ubica ese momento en el siglo XVI, ¿no? Porque él habla como de la transición de la epopeya a la novela. Exacto. Y creo que hasta menciona el Quijote, ¿no? Como, bueno, como el ejemplo la novela o ejemplo, uno de los primeros ejemplos de literatura moderna, y también, bueno, la Divina Comedia, como este texto que está en transición. Pero entonces, parece porque entonces si nos guiamos como por esa caracterización, como de piedra, la pérdida de sentido, por ejemplo, lo que dice, bueno, que no hay un sistema ético único, que por ejemplo el héroe y el resto de los personajes están como al mismo nivel, que todo eso cambia a partir del siglo Mm, XVI. Entonces te quería preguntar, ¿no? Porque, o sea, por un lado tenemos siglo XVI, después modernismo en el a finales del siglo XIX, y bueno, y la modernidad también se puede ubicar como en el siglo XVI, ¿no? Como, bueno, con la conquista de América, mm. con la expansión colonialista, entonces como para ubicarme un poco historiográficamente.
Porque digamos, de la modernidad al modernismo hay como 4 siglos, ¿no? Hay un montón. O de Total. esta identificación que hace Lukács con toda esta respuesta, ¿no? Del arte para dar cuenta de un mundo complejo, como mencionaba, hay un montón de tiempo. Entonces, no sé, capaz que podías precisar eso un poco. No sé si se entendió, está capaz Sí, que sí. la posición un poco entreverada, disculpas, No, pero gracias, bueno. Matías. Es una pregunta súper interesante. El problema es que nosotros estamos escondiendo un desacuerdo con Lukács. O sea, Fisher y Jameson no van a estar de acuerdo en esa, o sea, en la lectura que hace Lukács, y ahora voy a explicar un poco más en detalle para que se entienda. Lukács piensa que efectivamente la novela es el género emergente histórico de la ascensión de la clase de la burguesía al poder. Y por lo tanto, es su expresión identitaria, digamos. Para poder dar cuenta de ese ascenso, busca precursores, el Quijote y otros textos, digamos, que sirven como precursores de la forma literaria llamada novela, y después piensa que el apogeo de esa forma está en el siglo XIX, ¿sí? Donde él va a pensar que autores como Balzac, como Tolstoy, etcétera, son el punto más alto de la forma novela, y que lo que viene después, en el siglo XX, ya es la disolución de la forma, porque piensa que la clase burguesa empieza a disolverse, que la experiencia de la clase burguesa empieza a disolverse. Y por lo tanto, la fragmentación de Ulises o eh, la- los niveles menos legibles de la experimentación formal del modernismo no le parecen una transformación sólida de una clase que sigue vigente, sino ya digamos como los estertores de una clase que empieza a perder vigor. Esa es la lectura que hace Lukács, ¿sí? Que efectivamente sitúa el inicio de la modernidad donde hay que situarlo, que es en el siglo XVI, siglo XVII, digamos. El problema que tenemos con Lucas, digamos, para mí, es que él piensa que el punto más alto de la forma novela es el realismo que él llama crítico y que va a situar en el siglo XIX. Y entonces discute muchísimo con las deformaciones que propone la vanguardia del siglo XX, pensando que son simplemente estertores de una clase moribunda. Lo que nosotros vamos a pensar acá es que se equivocó y que en realidad el modernismo de la primera mitad del siglo XX desmiente esto y que trae novedades formales porque la experiencia se vuelve más compleja y no porque se está descomponiendo la forma novela. De hecho, hasta hoy hay novela, digamos, ¿no? Existe la novela. Algunas novelas que se publican hoy son muy parecidas formalmente a la novela del siglo XIX, es cierto. Uno lee Harry Potter, por ejemplo, para dar un ejemplo que la sepamos todos, digamos, y los recursos que utiliza son completamente reconocibles en el siglo XIX, y después lee novelas que tienen otros riesgos formales, otros intentos. Lo cierto es que la apuesta de Lukács de pensar las vanguardias del siglo XX como una descomposición de una clase que se está apagando, se demostraron falsas, digamos, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una lectura donde después de la novela del siglo XIX, que es la estabilización de la forma novela, lo que viene es una serie de intentos de hacer que la novela se vuelva cada vez, es decir, que las técnicas nuevas puedan dar mejor y más cuenta de la experiencia contemporánea, ¿sí? Entonces, ahora, ¿está más o menos, Matías? Sí. Sí, sí, Bien. perfecto. Entonces, Gracias. y ahí hay un problema de nombres, digamos, porque no es lo mismo ser moderno, o sea, ser moderno es una persona del siglo XVII, es una persona del siglo XVIII, una persona del siglo XIX. Ser modernista es algo que sucede en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que es el momento, diría yo, donde el moderno toma conciencia de su modernidad, para decirlo de este modo. Es decir, que se entienden los mecanismos que hacen moderno a lo moderno, una cosa rarísima. Pero sí quiero ir ahora al volver un poquito a la forma cuento.
La forma cuento, que si quiere también la podemos historizar, la forma cuento está muy cercana a a las formas orales de la narración, se estabiliza. Las formas orales de la narración solían tener en el final una moraleja, porque la función moral de la narración era más importante que la función estética. El cuento clásico lo que hace es donde había moraleja, pone el final con sentido. Es decir, el final de Berenice ocupa el lugar que antes ocupaba la narración oral, la moraleja, el momento moral de la historia. Y lo que hace Chekhov es amputar ese momento. Ya no solamente hay moraleja, ya no hay moraleja, pero tampoco hay sentido. La pregunta es, bueno, pero ¿no hay sentido? ¿Quiere decir que no hay sentido en ningún lado? Y entonces ahí aparece una técnica modernista, que es la técnica de la epifanía. Quien le pone este nombre es Joyce, por una aventura personal de secularizar categorías religiosas. La Epifanía, en términos bíblicos, es el momento donde, por ejemplo, los Reyes Magos ven a un bebé en un pesebre de mucha pobreza y dicen, este es el Hijo de Dios, ¿no? Un momento de revelación. Diríamos, en términos contemporáneos de la ciudad de Buenos Aires, el momento donde nos cae la ficha. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, hay unas líneas de Eliot, otro modernista, que abren Respiración Artificial de Piglia. Esa frase es: teníamos la experiencia y perdimos el sentido, solo el sentido restaura la experiencia. Lo que va a pensar el modernismo es que hay una decisión entre experiencia y sentido. Y van a empezar a ver cuentos que narren experiencias sin sentidos, por ejemplo, La Dama del Perrito. Está solamente la experiencia de esa pareja, pero no aparece el sentido de lo que esa experiencia significa para ellos. Va a haber cuentos que narren solamente epifanías, es decir, sentido sin experiencia. El cuento de Catherine Menfi que tenemos previstos para hoy es eso. Le cae la ficha a la protagonista en el final, pero no sabemos de qué. Y hay cuentos mucho más complejos y aparatosos que narran las dos cosas. Narran la experiencia, la decisión y el sentido. Les recomiendo, por ejemplo, Lámparas Apagadas de Sherwood Anderson, que hace una triangulación rarísima para lograr narrar las dos cosas. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es la epifanía? La epifanía es el momento donde nos cae la ficha. Entonces, diríamos, para seguir con el ejemplo anterior, uno se separa, tarda meses en separarse, se muda, cambia de ciudad, y un día, 6 meses después, está en la fila del supermercado, y alguien dice algo en la fila del supermercado, y uno se larga a llorar. ¿Por qué? Porque le cayó la ficha, porque apareció el sentido. Eso en un cuento clásico se narra todo junto. Se narra la experiencia y se narra el sentido de la experiencia. El cuento modernista va a romper esta relación. Entonces, en los dos cuentos que leí, que teníamos previstos para hoy, lo que aparece es la ruptura entre experiencia y sentido. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Les voy a leer un fragmento, porque además me gusta mucho. Es un fragmento que está trabajando sobre el cuento de las hermanas de James Joyce, que es un cuento que se publicó en 1914, o sea, hace 110 años, y aún así los críticos están en esta situación. A ver. ¿Cuál es el secreto del cura paralítico que el cuento tan enloquecidamente nos incita a perseguir? ¿Cómo hemos de explicar el aspecto truculento al morir o el incidente cuando lo encontraron riéndose en el confesionario? ¿Cuál es el significado del incidente del cáliz caído que parece ser el primer síntoma de su enfermedad incipiente? ¿Es su parálisis, como ha sostenido Florence Wells, la parálisis general del loco, consecuencia de la sífilis hereditaria o adquirida? ¿O está, con muchos otros personajes de los cuentos, paralizado por la ingestión de alcohol? ¿Esconde culpa de un pecado de incesto con sus hermanas o de deseo pederasta hacia el niño? ¿Se ha vuelto loco porque, como dicen las hermanas, era demasiado escrupuloso? ¿O como sospecha el niño en una versión anterior, por desesperación desesperación por el contraste entre su antigua vida en Roma y la falta de inteligencia de su ambiente contemporáneo? Todas estas historias están circulando en las hermanas. Joyce, por supuesto, no confirma ninguna.
Entonces, si hicimos el ejercicio de leerlo y decimos, che, no entendí, es porque no es un cuento de entender en el sentido clásico de capturar el sentido. El sentido de esa muerte para ese niño y de quién fue esa persona no está dentro de los términos del relato. Nos es contada una historia que tiene un sentido, porque estamos seguros que Joyce sabía cuál era la historia del cura, pero no nos va a ser revelada dentro de los marcos de la narración. ¿Y por qué esto? Y porque la experiencia contemporánea se parece mucho más a esto que a que nos den el sentido. Digamos que se muere el vecino del tercero B. Y entonces escuchamos al panadero decir que no, que le parece que el hijo no lo visitaba mucho, y después subimos con la del cuarto al ascensor y nos dice que en realidad le parece que estaba muy enfermo, y el portero nos dice dentro de una semana que tenía problemas de dinero. ¿Y cuál es el sentido? Eso es lo que está intentando dar cuenta Joyce en su cuento. Por supuesto, si uno viene de Poe, si uno viene de cualquier cuentista clásico, le parece que le falta algo. Ahora, las formas cerradas, literarias cerradas, le parecen a Joyce, y le parecen a Catherine Menfield, y le parecen a Virginia Woolf, y le parecen a Faulkner, demasiado artificiales, porque en la experiencia contemporánea del mundo eso no está. ¿Sí? Entonces, en Fiesta en el Jardín, el momento en el que ella se ve atrapada en una situación muy incómoda de ir a llevarle la comida que sobró de la fiesta a la familia del obrero que acaba de morir, y que entonces la hermana, por amabilidad o por malicia, la mete en la habitación donde están velando el cuerpo, y ella reconoce algo en la cara de ese hombre que no está de acuerdo con lo que esperaba encontrar, cierta placidez, cierto alivio, cierta sonrisa. Ese gesto le revela algo a esa mujer, a esa chica, pero que Catherine Menfield no nos va a decir qué es. De hecho, hay estudios larguísimos que hablan de la epifanía en Catherine Menfield. Es una epifanía indecible, que no se puede poner en palabras. Porque de hecho, otra de las preguntas que tendríamos que hacernos es si el sentido, tal cual lo entendíamos hasta ahora, es algo que se puede decir, que se puede ordenar discursivamente. ¿Cómo hace una forma literaria para capturar algo que no se puede decir? Bueno, Menfield intenta que en esa conversación fallida con su hermano después de salido de la casa, en ese largarse a llorar sin poder terminar de ordenar lo que le acaba de pasar, se vea sin que sea explícito. Entonces tenemos el cuento de las hermanas, tenemos Fiesta en el Jardín, y tenemos las páginas que les propusimos leer de la señora Dalloway, donde lo que intentamos es mostrarles cómo funciona el flujo de conciencia, cómo funciona este representar en la literatura el funcionamiento rarísimo que tiene nuestro pensamiento, que no es lógico, que no es coherente, que se nos puede cruzar un significante porque vimos un cartel en la calle y traernos una experiencia del pasado, traernos un recuerdo, etcétera. Entonces, en el caso de la epifanía, como en el caso del flujo de conciencia, son técnicas literarias que intentan dar cuenta más y mejor de esta confrontación entre conciencia individual y mundo exterior. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de esto, que es lo que va a abrir la conversación de la semana que viene, es que las formas literarias o artísticas en general más complejas suelen perder público, vamos a decirlo así. O no sé si perder público, distanciarse del gran público. Si la novela había sido ampliamente popular, si las personas en Nueva York se
esperaban los últimos 3 capítulos de Dickens en el puerto de Nueva York como si fuera, bueno, como yo esperaba cuando veía telenovelas con mi abuela, que llegara el lunes para que se resolviera qué había pasado el viernes en el último minuto del capítulo, ¿no? Bueno, eso con las formas joycianas del cuento, con la forma, con el flujo de conciencia, se pierde. La pregunta central de Fisher es si esa pérdida es necesaria. Si tenemos que resignarnos a que la complejidad artística que da mejor cuenta del mundo es siempre impopular, pensada para unos pocos entendidos. Entonces, ahí aparece un campo problemático, digamos, ¿no? O sea, porque uno puede terminar en la vía elitista de Adorno, que ya el jazz le parecía eh, populista. O sea, no pensemos, o sea, imaginemos a Adorno escuchando una cumbia y pobre, ¿no? Y por la otra vía, una idea, si se quiere, justamente más populista, de decir, bueno, las formas populares se legitiman a sí mismas y entonces no deberían ser criticadas, deberían ser aceptadas, etc. Entonces, hoy nos tocaba empezar la conversación en relación a qué fue el modernismo. Ojalá haya quedado, no claro, más o menos yendo la conversación. La semana que viene nos vamos a hacer cargo de lo que estaba pasando en Estados Unidos en estos mismos años, que es la aparición del pulp, un tipo de literatura muy barata, muy popular justamente, que es como el evil twin del modernismo, porque en última instancia lo que queremos ver es si hay reconciliación final en el último encuentro. Igual ahora vamos a darnos un rato para que podamos hacer preguntas y abrir la conversación, así que quienes quieran retomar alguna cosa, bienvenidos. Antes de abrir la palabra, porque soy insoportable, yo simplemente quiero traer una referencia que voy a tratar de mandar para la semana que viene. Em, Hay un teórico de cine, un semiólogo que trabaja fundamentalmente con cine que se llama Christian Metz, muy bueno, si no lo han leído. Él tiene un texto muy hermoso donde piensa en el problema del cine y el verosímil, eh, que creo que es en cierta medida parecido a, digamos, como la idea del verosímil en Metz es más o menos parecida a lo que Auerbach define como realidad en Mimesis, donde se pregunta como, ¿cómo puede hacer el cine para romper con la pulsión de verosimilitud que implica la idea de que la cámara es una ventana y de que el sujeto detrás de la cámara no existe y no elige? Y él postula dos hipótesis. Una forma es la vanguardia, o sea, la vanguardia formal va a mostrar que, digamos, que el cineasta está ahí, que tiene poder de decisión, que tiene autoría, que tiene toda una serie de recursos trabajando para él. Pero después dice, la otra opción para romper con esto es el género. O sea, y él está pensando, por ejemplo, en el western, pero también podemos pensar en la novela de terror o el cuento de terror, pero también podemos pensar en la ciencia ficción, en el policial, donde lo que dice es, el género literario, cada cual por sí mismo tiene su propia serie de reglas que viven su propia vida, donde muchas veces no es verosímil. O sea, que fulano y mengano en una de John Ford se estén cagando tiros hace 10 minutos en un plano infinito de desierto absolutamente vacío, no responde al verosímil, sino que lo que hace es asentar sus propias reglas. Donde entonces me parece que el modernismo y el pulp juegan un poco a dos frentes en relación con esa hipótesis de Smets. Donde, bueno, lo que hay que ver después es como qué pasa en el intento de unir ambas corrientes, si son gemelos malvados, o sea, cómo los acercamos. Pero me parece que hay algo lindo ahí de pensar como la capacidad de esto, del género de no ser todo lo real que se puede, como de explicitar también de otra forma sus recursos. Podemos levantar la manito virtual, la manito no virtual,
entrar directamente a la conversación, como ustedes quieran. Yo arranco con un pensamiento pregunta si quieren. Bueno, un poco pensaba con esto que decía Milagros en este último comentario respecto a los géneros, y lo uno con una de las preguntas o dudas que habían surgido durante la charla inicial sobre la modernidad, eh, que entiendo que principalmente tuvo una pata muy fuerte dentro de lo que sería el género realista. Creo yo, por ahí corríjame si fue así o no tanto, pero tomando esto de los géneros, decir, bueno, si surgió de un momento histórico que era muy complejo y que requirió de nuevas técnicas para tratar de dar cuenta de esa complejidad siempre se intentó narrar desde el realismo o también apeló a otros géneros que no eran realistas en ese momento, como para no solamente de lo que puede ser algún tipo de invención lingüística y demás, sino desde el género dar una vuelta de tuerca para narrar esa complejidad. Bueno, en Argentina esa pregunta se responde más fácil que en otras latitudes, porque existe Borges. Y entonces Borges es la reunión de los géneros, el fantástico, el terror, incluso bordes de ciencia ficción y la vanguardia, digamos. Los casos son menos. Uno puede pensar también en Kafka, eh, que yo creo que es un modernista por otras vías, digamos. Eh, lo cierto es que el realismo como tradición ha sido mucho más permeable a las innovaciones técnicas que los géneros. Y esto es un poco de lo que vamos a dar cuenta la semana que viene. Hago un adelanto, digamos. Hay algo que en la ficción se llama descripción extendida. La descripción extendida es cuando Tolstoy te dice, el vestido de Ana Karenina era, y vos sabés que vienen 2 páginas donde vas a saber todo del vestido, cómo cae la luz, de qué tela es, dónde la compró, todo lo que haya para decir de ese vestido va a ser dicho en eso que es la descripción extendida. Bien, Chekhov, en otra de sus innovaciones, inventa o propone algo que se llama descripción por detalle, que es justamente achicar, dar cuenta del todo por la parte, etc. Cuando uno lee a Tolkien y lee la descripción de Tolkien del elfo, es exactamente la misma que usaba Tolstoy para describir el vestido de Ana Karenina. Entonces, esta relación de cierto fantástico, de utilizar herramientas del realismo para su propio campo, lo volvió, creo yo, durante mucho tiempo conservador. Muy poco arriesgado formalmente. Hay excepciones, Borges y Kafka están ahí, pero por lo general, las literaturas no miméticas fueron, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, bastante conservadoras en su forma. Y ahí sí deberíamos ver un problema, digamos, que es el problema de eh, arriesgado en la imaginación, conservador en la forma. Si te puedo imaginar una forma de vida extraterrestre, o puedo imaginar un elfo, pero no puedo imaginar técnicas nuevas que den cuenta de eso. Lovecraft está en el centro de ese problema. La semana que viene vamos a ver las dos formas de leerlo, una más hostil a Lovecraft y una un poco más amorosa. Para mí ahí igual sumo un poquito pensando en como, bueno, variantes no miméticas, o sea, donde sí me parece que tiene un peso, el realismo, sobre todo tiene un peso canónico, digamos, o sea, de cómo hemos leído el siglo XIX, o sea, pensando antes de Borges, incluso, cómo hemos leído el siglo XIX como el siglo de la literatura victoriana, o de ese tipo de variantes, donde a la vez sí existe una tradición, incluso de autores consagrados por sus obras realistas, que escribían literatura no mimética. O sea, Dickens tiene cuentos de fantasmas. Eh, o sea, hay toda una tradición del gótico, por ejemplo, y el terror en el siglo XIX, en un montón de lugares distintos. También pienso, no sé, Guy de Maupassant, que fue como uno de los naturalistas, como de los autores más obsesionados con
el verosímil y el realismo a la vez escribió Lorla. Pero sí es cierto, en relación con lo que plantea Juan, que siempre está mucho más cerca del cuento clásico, o sea, del cuento clásico en su estructura, de entregarte el sentido, donde sí me parece que ahí es para pensar, porque es eso, hay formas no miméticas. En general es esto, están asociados o al pulp, como vamos a ver la semana que viene, a cierto consumo masivo que no tiene mucho recurso formal, o al cuento para niños muchas veces. O sea, pienso hay muchos escritores, no sé, alemanes o centroeuropeos que escriben como cosas más parecidas al mito, lo estaba pensando también, como a ese tipo de folclore, eh, más alocados en su forma, por ahí, pero pensados muy desde una oralidad de lo infantil, como todavía relacionada con ese tipo de narraciones. Como pensando simplemente, hay precedentes, es cierto que son precedentes que no están pensando tanto a nivel de la técnica. Claro, y pensándolo, perdón, un comentario nomás adicional, lo que decía al final Juan de estas formas experimentales del realismo que no tienen público, cómo uno podría pensar esta inaccesibilidad al cuadrado cuando pensás en los géneros. Es un género que combina a su vez formas narrativas experimentales, digamos, podría pensarse en la forma impopular perfecta. No sé si por ahí eso puede llegar a ser una explicación por qué a veces los autores que indagan por los géneros tienden a usar formas más clásicas y no quizás animarse tanto a estas cuestiones experimentales. Pero bueno, es una hipótesis arriesgada. Sí, me gustaría volver, pero Javier, Respecto a lo que decía Mili, este, le quería preguntar a qué autores de literatura infantil se refería, no sé, se me pasó por la cabeza pensar en Perrault o este, ¿cómo se llama el del premio famoso que se entrega de literatura infantil? No me acuerdo cómo se llama. Andersen. Andersen. No sé si se estaba refiriendo un poco a esos, Sí, que son... un poco pensaba en esa línea. También hay, o sea, esto es más un datito ñoño de librera, pero hay una editorial muy linda que se llama Perla Ediciones, no sé si es mexicana o si es chilena, em, que lo que hacen es como medio recuperar entre vieja narrativa gótica y vieja literatura infantil, pero tienen, no sé, El hombre que perdió su sombra, ¿no? Otro alemán con un nombre muy largo, Von Schirach, una cosa así, después les pasó bien. Em, que tiene una cosa formal un poco más cercana al poema, si querés, como una de prosa muy danzarina, una serie de laburos con la rima, como tiene un pensamiento formal, no es la narración en sí misma. Perrault y Andras en la misma línea también, lo que hacen es como quizás sistematizar formas de la narración para chicos con un tipo de estructura que le es propia al género, pero que ahí sí me parece que responde más al género que a lo formal, porque está como sistematizado. O sea, había una vez, que tiene que ver con la tradición oral y como ahí podemos pensar en, bueno, cuál es el ejercicio de sistematizar tradiciones orales, pero eso nos lleva como a la epopeya. Y podríamos, o sea, me encanta, pero podríamos estar para siempre. Pero pensaba un poco eso, como los autores de cuentos infantiles, pero también el cuento de fantasmas como una especie de moraleja ayornada para el siglo XIX, de va a venir el coco, y etcétera. Yo quería, Ariel, sí, ¿qué sí, tal? perdón. ¿Cómo te va? Sí, no, está bien. No encontraba el botón de levantar la mano hace rato, pero me quedé con algo muy atrás, pero no quería interrumpir tampoco, ¿no? Algo que había planteado Fabricio, que era si había otras formas de representación, quizás que se hayan dado a principios del siglo XX con respecto a la experiencia de la Primera Guerra Mundial, y pensaba justamente en la experiencia de los dadaístas, ¿no? Los poetas dadaístas recluidos en Suiza y que justamente no encuentran mejor forma de, digamos, de representar esa realidad irracional que a través de justamente eso, ¿no? O sea, ir en contra de la razón, ¿no? Ir por lo irracional en la poesía como una forma de alguna manera de dar cuenta de ese mundo que se volvió loco, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que ahí tenemos, o sea, deberíamos pensar al modernismo dentro del gran campo de las vanguardias europeas del siglo XX, donde dadaísmo, surrealismo, etcétera, son formas, intentos de dar cuenta de una experiencia contemporánea que se enloquece un poco. Yo tenía ganas de recomendarles, porque un poco me hizo pensar en este taller, las memorias intelectuales de Sarlo que se publicaron este mes y que trabajan sobre la consigna o la reflexión alrededor del no entender y por qué el no entender en arte y en filosofía pueden ser muy productivos. ¿Qué quiere decir no entender? Y ella sitúa el último momento en que los artistas no estaban preocupados por ser entendidos, no era su, su objetivo principal, vamos a decir, justamente en la primera mitad del siglo XX. Dice, después hay un relevo del mercado que toma, como la organiza el campo literario, el campo artístico, y las cosas tienen que volverse más legibles, porque la recepción tiene que ser más inmediata, porque finalmente la parte que es mercancía de una obra se vuelve mucho, toma más importancia, digamos, que otras funciones. Quiero volver un poquito a la discusión anterior, solamente un segundo, porque lo que dice Borges, que siempre me gustó mucho, es que el realismo en realidad es una novedad. Si la literatura siempre fue fantástica. El realismo es una novedad del siglo XVI, siglo XVII. No existía antes la idea del realismo. De hecho, Auerbach, citado por Milly, trata de rastrear el realismo en la historia de la literatura y tiene que hacer esfuerzos enormes para encontrarlos antes de la novela. El problema es que la novela gana una centralidad desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que parece ser la literatura. Pero lo cierto es o sea, lo que diría es, no tratemos de explicar la existencia del gótico como una rareza, porque la rareza, diría Borges, es el realismo. Cuentos de fantasmas hubo siempre, cuentos fantásticos hubo siempre, la literatura medieval de realismo nada, ¿sí? Entonces, lo que habría que explicar es por qué el realismo se vuelve el evento central, la estética central, digamos, y además se convierte en la locomotora que empuja las transformaciones técnicas más radicales. Eso sí es una pregunta que uno puede hacerse, digamos. Pero la existencia de literaturas no miméticas es como, es la historia de la literatura, básicamente. Yo vuelvo a Auerbach porque lo releí para hoy y, y lo amo. Eh, Pensando en la novela del siglo XIX y pensando como, digamos, al más osado de los autores del siglo XIX, siendo Flaubert, y el recurso del indirecto libre, o sea, para quienes no hayan leído a Madame Bovary, y un poco para contraponerlo al vestido de Ana Karenina, porque nos sirve. Em, la descripción y la narración en el narrador de Flaubert se empiezan a volver como menos confiables, porque en medio de descripciones largas sobre el ambiente empiezan a aparecer aspectos de la descripción que ya no tienen que ver con cierta objetividad, sino como con juicios o conocimientos o manejos del lenguaje, que es como si se soltaran de repente del narrador y dejas de saber si eso es una opinión del narrador. También usando como, por ejemplo, o sea, como contraejemplo a Jane Austen, que tiene todo el tiempo una narración que le habla al lector y le dice, ya vamos a ver qué pasa con esto, como súper didáctico. Flaubert tiene algo de querer como ir hacia el narrador, ir hacia el narrador, no, de ir hacia el lector, como buscar cierta complicidad, pero muchas veces no se entiende si el pensamiento que está apareciendo o el juicio de valor que está apareciendo corresponde al narrador, corresponde al personaje, corresponde a ambos, corresponde a ninguno, te lo está llevando a vos como lector para que lo hagas propio. Eso un poco es el discurso indirecto libre, que explicaba mal y pronto. Em, que es un poco una especie de cierre formal de lo que la literatura victoriana tiene para dar. Lo que viene después,
donde que Auerbach en este caso está pensando en el flujo de conciencia, es porque ya ni siquiera esa estructura de la cita de autoridad se sustenta. O sea, donde ya es tanto todo el tiempo que esa autoridad que implicaba el narrador de la novela del siglo XVI al siglo XIX tampoco aguanta. Entonces lo que hay es, y pienso para los que leyeron el fragmentito de la señora Dalloway y para los que no y lo quieren leer después también, eso que va haciendo como de dar saltitos de un flujo de conciencia a otro. O sea, el recurso en la señora Dalloway es como si fuese una cámara que va siguiendo a la señora Dalloway mientras sale de su casa para comprar flores para su fiesta y se cruza con fulanito en la esquina que va para el otro lado y la cámara lo empieza a seguir a fulanito. O por momentos va y vuelve, como tiene un saltito donde va hacia el pensamiento de otro personaje que se cruza en la calle, pero después vuelve a la señora Dalloway y es como que le pasa la posta cuando llega a Severus, no sé cuánto, no me acuerdo. Severus es de Harry Potter, no me acuerdo el nombre del otro personaje. Pero bien. Como traer esto simplemente para eso, como terminar de contraponer, o sea, no, sí, esto, herramientas, un poco me olvidé que estaba diciendo, estaba pensando en la cita de Auerbach y estoy tratando de acordarme porque llega acá y le voy a dar la palabra a Juan mientras rearmo. Juan no tiene nada para decir, pero entendés que Nada está para diciendo. decir, pero levantemos manitos.